Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto. Y por supuesto, especialmente a quienes nos ven a través de la plataforma streaming denominada Roku a lo largo del mundo, principalmente en los Estados Unidos y Canadá. Hoy un tema nacional sigue dando mucho de qué hablar. Parece que ahora los escándalos están también para preferirlos. Si usted quiere un escándalo rosa, pues los tonos rosa están de todos los colores. Si quiere un escándalo al rojo vivo, como está la temperatura en Barranquilla, en la costa atlántica y en el verano en el hemisferio norte, en Europa y en Norteamérica, pues el carmesí se siente. Si usted quiere un escándalo en el que se hable de millones de dólares, por supuesto, también hay millones de dólares en el asunto. Parece que estamos en medio de una sociedad escandalosa, una sociedad que vive entretenida en el señalamiento, la crítica, la indignación, pero al mismo tiempo distraída sobre los grandes temas fundamentales. Y no nos vamos a cansar de decir aquí que la atención debe estar enfocada en resolver problemas y que la justicia, por supuesto, el sistema judicial, los instrumentos con los que cuenta el Estado colombiano, hagan sus funciones. Es que este país lo que necesita es afecto. Hay una frase de Abisai Margalit que a mí me gusta mucho y quiero empezar esta conversación con esta reflexión. Abisai Margalit, en su libro La sociedad decente, decía que una sociedad es decente si las instituciones no humillan a las personas. Pero esa forma de humillación implica en que los recursos, los ingresos, que no son ingresos del Estado, porque son ingresos de los contribuyentes, quienes aportamos pagando impuestos, son desviados con otros fines, con otros propósitos, y en el caso de la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Atención de Desastres, hemos visto no solo lo que ha pasado con los carrotanques en La Guajira, sino la feria, la lluvia de contratos que siguen salpicando a muchas personas. Pareciera que el juicio de la opinión pública resulta ser más efectivo que el trabajo de los órganos de control y de las instituciones. Pero las instituciones suelen dirigir su accionar a personas que no gozan de ningún fuero, posición, estatus o calidad social. Si hablamos de categorías sociales, en la clasificación, la taxonomía y la estructura frecuente, cómo se ubican a las personas según elementos de su condición económica, formación académica y principalmente sobre sus fundamentos morales, sus principios y sus valores. Este es un país que requiere reingeniería, pero no solo reingeniería institucional, reingeniería social. Conservar es el principio de la innovación. Se puede cambiar para conservar y conservar para cambiar. Hoy tenemos un equipo de panelistas muy importantes, frecuentes en este programa, que nos ayudarán a comprender qué es lo que está pasando con tanto escándalo, principalmente este de la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Atención de Desastres. Está con nosotros desde la capital del país el doctor Carlos F. Ramírez.
Carlos F. Ramírez es abogado, especialista, magíster, docente universitario, con una amplísima experiencia también en el análisis político. Es miembro del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana y de diferentes dignidades que honran su ejercicio profesional. Doctor Carlos F. Ramírez, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, ¿cómo entendemos esto que está ocurriendo en la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Atención de Desastres, la UNGRD, que acaba el día de hoy de conocerse que Sneider Pinilla, uno de los involucrados, se ha comprometido a pagar 5 años de cárcel y a reintegrar 292 millones de pesos. Además, solicita ser recluido en una institución militar para que se le ofrezcan garantías. Vamos a dar detalles a lo largo de este programa sobre este suceso, pero que usted que está en la capital, ¿cómo se percibe esto en Bogotá con todo este escándalo que salpica congresistas, funcionarios, asesores y cada día trae una nueva historia, incluyendo implicados como el ministro de Hacienda, que es quien maneja además la chequera? Y debemos aclarar aquí que en este país se presume la inocencia y el debido proceso. No es solo declarar, es demostrar. Ayúdenos a entender esto, doctor Carlos F. Ramírez. Muy buenas noches y bienvenido nuevamente al Termómetro. Muy buenas noches, doctor Enríquez. A pesar de la hora, la temperatura está alta. En Barranquilla 30 grados y en Bogotá 14 grados. Y a pesar de la hora, está hirviendo mucho Bogotá y a esta hora debiera estar haciendo máximo 12 grados, pero vea, 14 grados, porque está creciendo la temperatura por los acontecimientos acaecidos en los últimos días. Esto que dice Sneider Pinilla, que devuelve 292 millones, deja muchas dudas. ¿Quiere decir que Sneider Pinilla metió sus manos por ahí en ese ponqué y se untó? Confiesa el pecado, está arrepentido y pide humildemente 5 años de cárcel. ¿Acaso un ciudadano que ha cometido un delito puede él determinar cuál es su sanción? ¿Acaso las sanciones no están tipificadas en la ley penal y el quantum de la pena no está determinado en la misma ley? En ese ordenamiento jurídico se determina cuánto debe pagar un sindicado convertido en condenado. Oh Dios, hay cosas que ver en este mundo. 292 millones de pesos. No. Mire, cuando se llevaron 11.700 millones de pesos para el Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar. 34.000 millones de pesos para Saravena en Arauca y 46.000 millones para Cotorra en el departamento de Córdoba. Por Dios santísimo, ¿qué hemos hecho los colombianos para que siga entronizada la corrupción en nuestro medio? Yo no sé qué pensar. Este gobierno ha cometido muchos errores, pero este error sí es terrible. Y salir a lavarse las manos y a pregonar a los 4 vientos que, por Dios, eso no está bien. Tras de ladrón bufón, decía mi abuela Araceli Molina. Ella decía, tras de ladrón bufón. Sí, señores. ¿Cómo desenredar esto? Hombre, yo he visto tantas cosas. Si en Colombia, como dice la norma, hubiera justicia
y en Colombia los jueces hicieran justicia. Y en Colombia los jueces no se lavaran las manos que porque el detenido fue mal traído a su despacho y que la captura tiene vicios de procedimiento. En vez del juez subsanar los errores cometidos por los agentes de policía que no tienen idea de cómo se hace una captura o tienen mediana idea y a ellos se les olvida, pero el juez, que es un letrado, que es un hombre de leyes, por Dios, ¿por qué no subsana? Y aquí tenemos que subsanar. Aquí en este proceso hay que subsanar. Y Snyder Pinilla y el principal de todos. Usted sabe que el principal de todos es el señor Olmedo López, ¿no? Y hay un señor Luis Eduardo López también que está comprometido en los hechos que se están investigando. Pero hay unas situaciones que son oscuras, nebulosas. Se pierden los computadores como por arte de Birli Birloque. No, mi querido doctor Enríquez, esto no puede ser. Ahora sí que tocamos el fondo de la situación. Ahora sí, como dijo un famosísimo personaje o un famosísimo libretista y también personaje de la televisión mexicana que vimos nosotros en los años 70, llamado Roberto Gómez Bolaños, en una encarnación que hizo él del Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos? Porque ahora sí, ya la fiscalía tampoco, porque se le pierden las pruebas, porque no asume la investigación oportunamente, porque no sé qué hace la señora fiscal general de la nación a estas alturas de la vida, cuando ya debiera de estar bien posicionada en su cargo y estar actuando como debe ser. Snyder Pinilla pidiendo 5 años de cárcel, como si él pudiera decir, sí, no señor, hay que mirar el texto de la ley. ¿Qué acto cometió él? ¿Cuántos delitos se le están endilgando al señor? Y si puede hacer uso de ese subrogado penal que se han inventado para hacer un acuerdo con la fiscalía y confesar los delitos. Depende. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Y como dijo un personajito, amanecerá y veremos. Hay varios elementos aquí importantes. Snyder Pinilla, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión al Riesgo y Atención de Desastres, le ha propuesto en un documento de 6 páginas a la Fiscalía un acuerdo en el cual se compromete a restituir 292 millones de pesos en medio de un escándalo en el que él mismo manifestaba que existían instrucciones para ofrecer contratos por 90.000 millones de pesos. No estamos hablando aquí de una persona en específico. El presidente de la República, Gustavo Petro, en uno de sus discursos, ha dicho que esta ha sido una práctica recurrente en Colombia y que existen unas cuotas, unos denominados cupos indicativos que él mismo señala había denunciado y que esa era una mala costumbre aceptada socialmente en el escenario político y en el concierto electoral en Colombia para financiar campañas, enriquecer a particulares y ofrecer a cambio aprobación de votos, y que él no había dado bajo ninguna circunstancia instrucciones para que esta práctica se mantuviese en su denominado gobierno del cambio. Lo cierto es que ha salido a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, diciendo que es un hombre íntegro, honesto y que no tiene nada que ver con
este escándalo y esta situación que se tendrá que esclarecer y ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones de control competentes para el conocimiento de este caso. Está con nosotros desde algún lugar del Caribe colombiano el doctor Nelson Rodolfo Amaya. Nelson Rodolfo Amaya es abogado, especialista, docente universitario, escritor, columnista, ha sido representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira, también viceministro en varias ocasiones, secretario en la Gobernación del Atlántico, entre otras dignidades, y por supuesto el doctor Nelson Amaya es panelista habitual en este programa. Doctor Nelson Amaya, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y cuéntenos, ¿tiene razón el presidente cuando dice que esto es una práctica común y que ahora están atacando su gobierno por ser un gobierno de izquierda y que no se aplica aquí la misma ley, sino, para decirlo en términos coloquiales, que todo es depende del marrano? Julio César, muchas gracias por tu invitación. Un cordial saludo al doctor Ramírez, quien me antecedió en el uso de la palabra, y realmente yo quisiera hacer una primera declaración en mi condición de guajiro. Mi origen se siente supremamente afectado por las circunstancias que han mediado y los hechos y los contratos y los dineros públicos robados que atentan fundamentalmente contra la comunidad de mis entrañas, la comunidad guayú y el medio en general del departamento de La Guajira. Un departamento que ha sufrido no solamente la inclemencia de ciertas condiciones de gobiernos nacionales, sino también la indolencia de muchos mandatarios regionales y municipales que no han estado a la altura de las circunstancias y de las necesidades de nuestra gente. Es una vergüenza escuchar las componendas hechas desde un partido otrora importante como el Partido Conservador, entre un senador y un alcalde de muy dudosa reputación desde todo punto de vista, cuyo nombre prefiero no recordar, como diría el Quijote, pero que se ha visto involucrado en una serie de componendas para poder movilizar recursos destinados a trámites que investiga la justicia, pero que sin duda terminarán demostrando que existió una componenda corrupta, macabra, gigantesca, para utilizar recursos públicos indebidos, y que cuando esos recursos públicos se los roban a la gente más necesitada, que es la gente de La Guajira, uno todavía se conduele mucho más de las circunstancias. De manera que mi primera afirmación es de mucho dolor, de mucha rabia, de mucha incomodidad por esa forma descarada, abrupta y misericordia con la gente con la que han desperdigado y desperdiciado esos recursos públicos. Por otro lado, ninguna gestión pública corrupta puede ser justificada por el criterio de que, como se hizo en el pasado, vale en esta oportunidad también hacerlo. Eso suena casi que como una redistribución de la riqueza o del ingreso. Ya que robaron antes, pues robemos nosotros para que nos toque nuestro turno. Robemos nosotros ahora que podemos tener acceso al poder público y al recurso público, cuando, como usted muy bien lo decía en la introducción, don Julio César, el dinero público no es de los que lo administran, el dinero público es de todos y debe beneficiarnos a todos, de manera que no hay una sola actuación en toda esta maraña de funcionarios involucrados y que cada vez involucran a mayor número de personas,
están cerca del ministro de Hacienda, al haber mostrado perfectamente con claridad los chats en los cuales reclamaba la celeridad en la estructuración de proyectos para poder disponer recursos justo en el momento en el cual se hacía el trámite en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para poder autorizar un nivel más alto de endeudamiento del gobierno. De manera que todos los trámites que uno observa en esto no huelen muy mal. No solamente huelen, es que se percibe, es casi que una demostración patética. Yo creo que en Colombia las personas que crean que aún existe algún viso de transparencia o de claridad en la gestión gubernamental respecto de estos recursos es un demente o una persona comprometida en todo este proceso que es una vergüenza nacional más. El presidente de la República se pronunció como acostumbra a hacerlo a través de la red social X con una declaración importante. Vuelve a hablar de golpe blando y de una estrategia para distanciar al gobierno nacional del Congreso de la República para, en sus términos, impedir la aprobación de las reformas que se adelantan y que requiere el pueblo, ha dicho Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia. Pero refiriéndose a la solicitud de Snyder Pinilla, el presidente trinó diciendo, pagar poquita cárcel y salir a disfrutar el botín. Está con nosotros desde el eje cafetero el doctor Paulo César Liscano. Paulo César Liscano es abogado, miembro del Colegio de Abogados de Risaralda y del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, consultor, analista, asesor y, por supuesto, panelista habitual en este programa, entre otras dignidades. Doctor Paulo César Liscano, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla y cuéntenos desde su óptica cómo entender que cada vez sale un episodio nuevo y, como dice el presidente Gustavo Petro, aquí es chévere disfrutar del botín y salir a disfrutar con poca cárcel. Gracias, doctor Enríquez. Y un saludo también a mis contertulios, el doctor Nelson Amaya y el doctor Carlos Fernando Ramírez, y por supuesto a toda la audiencia querida y respetada de Barranquilla, de CTV y para el Termómetro. Hay unas condiciones que han marcado nuestra facultad humana de relacionarnos. Una de ellas, que es bien interina y que nos ha permeado durante muchos años y siglos, es la corrupción. Se habla de la corrupción inclusive desde que se crea el mismo dinero, que es el afán de tener una forma de cambio. Por allá más o menos antes del siglo V, antes de nuestra era, en Irak, en los sumerios, había corrupción en Roma, había corrupción en Grecia, había corrupción en Persia. Es una necesidad que se ha trazado desde una mentalidad que lo han descrito Sayed y Bruce como el mal uso y el abuso del poder público en beneficio personal o privado. Pero entonces es una manifestación que, por ser cotidiana, debería avalarse. Por supuesto que las consecuencias de esa falsa verdad en la que se trata de darle una valía a los intereses privados o particulares, no nos ha traído nunca un beneficio que pueda plasmarse como en un fin, como para un beneficio general. Este escándalo del que estamos en este momento presenciando, que ha tenido otras versiones como Correficar, que tenemos permanentemente con los gastos en las obras públicas,
de los distintos municipios y departamentos es un reflejo de todo esto. ¿Cómo es posible que un escándalo reúna a personas que tienen una calidad como la de los ministros? ¿Cómo es posible que haya funcionarios que inclusive estén mencionándose de una cúpula militar muy fuerte para este escándalo? Que se haya originado inclusive desde un ambiente político también nos llena de zozobra a todos, porque se está hablando que todo empezó desde la interceptación a unos chats de WhatsApp por una cadena que se ha perfilado o que se ha cuestionado como que es de ejercicio para el estamento antigobierno, como fue Caracol. Entonces, lo grave que se está enrostrando es que hay motivos para dudar de todo, y eso es lo que es más grave inclusive para la educación y la formación que tenemos con nuestros niños y jóvenes. No hay manera de decir que se puede poner las manos al fuego sobre una persona. Se pone en duda cada vez más las instituciones. Hay una capacidad casi que natural de dudar de todo lo que venga de parte del gobierno nacional, del local y de las personas que deberían tener la mayor corrección en sus actuares, ¿no? Entonces, hablar de un escándalo que inclusive está salpicando el poder que tiene el ELN en Arauca muestra que todos tenemos una vulnerabilidad que no permite que los principios sean resaltados. Yo pienso que llegamos hasta el punto de pensar que aquí en nuestro sentir no hay ni siquiera ni petristas, ni uribistas, ni ideólogos o personas que defiendan una ideología. Aquí lo que hay es platistas, dineristas, billetistas, o podríamos pensarse de una manera más grave que hay costalistas, porque los robos que hay es de muchos fajos de dinero que no caben ni siquiera en las maletas, ni en un continente ni siquiera decente por la cantidad que representan. Estas conductas deben tener un tratamiento por nuestra sociedad de manera estricta. Yo pienso que si nosotros tuviéramos unos 5 años donde se cumpliera estrictamente la ley, porque no necesitamos más normas, necesitamos que haya muchas cárceles. Sí es necesario para esos 5 años que se creen varias cárceles, porque se va a necesitar que en esos 5 años se cumplan a rajatabla las leyes penales, donde las personas que tengan detrimento del patrimonio público, que obliguen al ejercicio penal en su contra, no se les permitan ni siquiera visitas conyugales, no tengan ningún eximente penal, ni ningún beneficio de excarcelación, ni tengan ni siquiera rebajas en sus penas con trabajo ni estudio, que sea una conducta casi reprochable hasta el punto de no tener ninguna inflexión. Si las personas que entran en esta rigidez con la justicia, yo digo que no se necesitan más de 5 años, no sé cuánto llevará implementando sus penas, por ejemplo, Bukele en El Salvador, creo que no son más de 4 años, pero donde haya un ejercicio estricto de esa capacidad del Estado de ejercer el poder de la penalidad, pues tendríamos de pronto unas acusaciones como las que él ha tenido tal vez, pero tendríamos también la oportunidad de llegar a una capacidad de darle seriedad y sobre todo de darle un control preventivo a lo que pueda ser detrimento de las arcas del Estado, y que finalmente son el beneficio social de todos nosotros. Sí. Continúa, doctor. Continúa. No. Así está bien. Lo dejo para la segunda parte. Muy bien. Hay muchos elementos aquí
ya dentro de lo que nuestros panelistas y analistas nos han compartido, y es que la corrupción ha permeado todas las esferas de nuestra sociedad, pero solo se habla de corrupción cuando se va a señalar a un rival político, a quien ejerce oposición, o al gobierno si se está ejerciendo la oposición, pero la corrupción no tiene el mismo tratamiento dependiendo de quién se trate el hecho corrupto. Si es un amigo, se le defiende. Si es un rival político, un contendor, se le acusa, se le señala, se le cuestiona, se le critica y hasta se le condena sin respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Y esta doble moral no se ha quedado solamente en doble moral. En nuestro país parece ser ya cuádruple moral, porque se avanza todavía más en la desidia, el desinterés, si no importa la persona de quien se trate. Y por supuesto, si existe algún tipo de beneficio en quien tiene conocimiento, participación o actuación de un escándalo de corrupción, el silencio impera. No aparece la indignación ni el reclamo, sino simplemente la vida continúa como si nada estuviera pasando. Y esto requiere una reflexión un poco más profunda a propósito de que volvemos a celebrar el Día de la Independencia de nuestro país. Y aquí quiero que analicemos con nuestros panelistas, ¿somos realmente independientes? Ese escudo y esos 3 colores de nuestra bandera nos hacen vibrar solamente cuando juega la selección Colombia y llorar cuando se pierde, celebrar cuando se gana. Pero cuando se trata de asuntos públicos, de el manejo debido de los bienes propios de la administración, el patriotismo se queda a un lado y triunfa la individualidad, el apetito. Existirá un desapego y un desarraigo frente al contexto, el entorno nacional, porque lo que prima es la egolatría. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. El tema de la corrupción vive ocupando las páginas de los diarios en Colombia, la atención de los medios y principalmente el enfoque de las campañas. Pero ¿hasta cuándo nosotros seguiremos hablando de lo mismo, siguiendo los mismos patrones y lo único que cambia son los protagonistas, pero la forma, el molde a propósito de nuestra fiesta nacional pareciera desvirtuar el espíritu de la República, aquella fibra nacional que debe procurar para todos no solo un carácter altruista y humanista, sino un sentido colaborativo que sea capaz de honrar nuestro gentilicio. La buena política es una política buena. Lo voy a repetir porque parece un juego de palabras, pero tiene una reflexión muy importante. La buena política es una política buena. ¿Y qué se entiende por política y qué se entiende por bien? La política es la toma de decisiones en su acepción generalizada, buscando el beneficio colectivo, comunitario. Política viene de polis, y lo bueno es aquello que está arraigado a las tradiciones, a los principios y a los valores. Es hacer lo correcto. Pues la buena política tiene una intención natural de bienestar,
Y la política buena implica la toma de decisiones para satisfacer esas necesidades. Para decirlo más simple todavía, las decisiones deben ser tan coherentes como son nuestras aspiraciones. El deseo de servir debe estar descrito como la vocación de quien ejerce funciones públicas y administrativas. Doctor Carlos F. Ramírez, ¿seguiremos en esta espiral permanente de corrupción, no solo en este gobierno? Y debemos decir algo que es cierto, aquí siempre han existido escándalos permanentes, no se ha escapado en ningún gobierno en los últimos 40 años sobre escándalos de corrupción, algunos más y algunos menos. Lo han llamado mermelada, le pueden poner el nombre de arequipe, de mantequilla, llámelo como usted quiera, pero la repartición ha sido a diestra y siniestra. Lo que sí es cierto es que en este gobierno se ha exhibido mucho más que en el pasado escándalos, situaciones complejas como esta, abuso del erario. Tiene razón el presidente de la República cuando dice que por ser este un gobierno de izquierda hay un golpe blando que lo que intenta es impedir el avance de las reformas que espera el pueblo colombiano, doctor Carlos Ramírez. Bueno, doctor, pues yo le digo a usted una cosa. Corrupción ha existido en nuestra nación desde la época de la independencia. Si nos remontamos a la época de la independencia, por allá hubo alguno de los miembros del ejército realista que se apropió de unos dineros de un préstamo hecho por Inglaterra. Y de ahí para acá han venido mucha corrupción. Se aplacó un poco en una temporada, en una época se aplacó, pero del año 78 hacia nuestros días ha habido, 1978 me refiero, ha habido una gran cantidad de asuntos que han hecho metástasis. Corrupción a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En las altas esferas, en las medias y en las bajas, por todas partes. Y, madre mía, lo que nos dejó el narcotráfico a los colombianos, esa secuela de ganar dinero fácil, pues como ya no hay esa situación de narcotráfico, entonces aparece que quieren saquear el erario. Y la voracidad es grande, inmensa. Y eso de la corrupción utilizado como arma política, pues es bastante fuerte, ¿no? Los ataques al rival político se basan y su fundamento lo asientan en corrupción. Corrupción ahora económica, dineraria, porque antes había corrupción de entre los seres humanos. En la política siempre se ventilaban casos de sexo en la campaña, y no solamente en Colombia, sino en otras latitudes, escándalos sexuales de los políticos, y por eso los confrontaban y los querían llevar al ostracismo sacándole los cueros al sol. Pero es que hoy por hoy la voracidad que hay por el dinero del Estado es terrible. Estamos en el fondo de la olla. Eso de golpe blando, a mí no me convence lo del golpe blando, apreciado doctor. Y esa temperatura que está creciendo y el termómetro ya pasó de los 35 grados allá en Barranquilla y de los 25 aquí en Bogotá, es grande.
Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero el país tiene que cambiar. Algo tiene que ocurrir, algo tendrá que ocurrir, porque no podemos seguir en las mismas. Yo decía, caray, cuando el actual presidente de la República era miembro del Congreso de la República, en la Cámara de Representantes en su época y después en el Senado de la República, antes de ser candidato a la alcaldía de Bogotá, hacía unos debates maravillosos y se ganó la admiración de muchos colombianos, incluyendo la mía. Y entonces yo decía, no, este hombre sí me gusta como piensa, va por buen camino, destapa las ollas que huelen a feo y, y puede llegar a ser. Pero cuando se mostró en la alcaldía de Bogotá con ese gobierno tan mediocre que hizo en la alcaldía de Bogotá, que daba palos de ciego, pues yo dije, no, hasta aquí llegaste. Lamentablemente regresa al Senado y sigue haciendo tus debates que te dieron fama y posición política, amigo Gustavo Francisco. Vuelve al Senado y no pienses en otra cosa porque como gobernante no mostraste ningún mérito. Y se lanza a la presidencia y aparece siendo el candidato de un grupo de personas y de partidos políticos que se aglutinaron bajo una bandera del pacto histórico. Yo dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar, pero no le auguro mucho porque como alcalde no fue nada. Fue uno de los más bajitos, por no decir otra cosa. Estaba por allá calificado muy mal. No, por Dios. Aquí lo que hay que hacer es darle vuelta a la nave, enderezar el rumbo y que venga alguien, pero ¿quién? A cambiar esto, doctor, porque nos cogió la noche y yo no veo por dónde. ¿O usted ve a alguna persona que sea capaz de mejorar este estado de cosas? Vuelvo y le insisto, no lo veo, doctor. Amanecerá y veremos. Es una reflexión muy interesante la que nos plantea el doctor Carlos F. Ramírez como de costumbre. Y particularmente yo soy de los que piensa que las sociedades deben seguir líderes, pero los líderes deben tener modelos, patrones e instituciones que orienten la toma de decisiones. Esos modelos, esos patrones de comportamiento y esas instituciones inspiran al liderazgo transformador. La historia de la humanidad ha caído en una espiral no repetitiva, sino cíclica de errores muy parecidos, porque siempre se está esperando que aparezca un líder transformador, un jefe natural que remueva todo lo que esté impidiendo el avance, el desarrollo y el progreso en un grupo humano, pero olvidamos que la sociedad como colectivo requiere la interacción y la intervención de muchas personas. Yo sí creo que existen líderes capaces, no solo de asumir las riendas de este país, y no estoy hablando mal del presidente. Nosotros deseamos aquí que al presidente de la República en los 2 años que le restan y unos pocos días más de este gobierno pueda irle bien, porque le iría bien a todos los colombianos. En 2 años parece que no ha encontrado el rumbo todavía, designando ministros, revocando ministros, y los cambios en los equipos no provocan necesariamente una mejoría en el juego, para utilizar algo propio de lo que acaba de pasar en la Copa América. Lo cierto es que este es un país que tiene talante, que tiene talento, que tiene buena gente, y pues habrá que convocar 5 actores que parecen que están dormidos: la academia, el empresariado en Colombia, los gremios,
esencial y fundamentalmente las iglesias. Y cuando hablamos de iglesias no nos referimos al clero y a las autoridades eclesiales, sino a los miembros de cada una de las iglesias de Colombia, desde el catolicismo hasta todas las versiones del cristianismo, en el marco de la libertad de cultos que garantiza nuestra Constitución. Esa feligresía que constituye una reserva moral. Y por supuesto, nuestros jóvenes. Es la juventud, mucho más que el presente, que el pasado y que el futuro. Porque siempre se nos ha dicho, los jóvenes son el futuro de la patria. Después cambiaron poéticamente la reflexión y dijeron, no, son el futuro, son el presente. Pues no son ni el futuro, ni el presente, ni el pasado. Los jóvenes son el alma de la nación. La fuerza de la juventud es la que le imprime un carácter diferente a una sociedad. Pues estos 5 actores tendrán que convocar, reunir, vincular y movilizarse ya no a partir de individuos, sino de modelos, de patrones y de instituciones. Doctor Nelson Amaya, vuelve el tema del golpe blando. Golpe blando, el presidente de la República defiende al ministro de Hacienda, diciendo que es un hombre honesto y que la declaración de Olmedo López y Schneider Pinilla es una declaración falsa. El golpe blando quiere separar al gobierno del Congreso para impedir que avancen las reformas que espera el pueblo, como dice el presidente de la República. Bueno, Julio César, yo observo que el señor presidente Gustavo Petro tiene una enorme virtud, y esa virtud es de un gran comunicador de masas. Gustavo Petro es un hombre recursivo con la dialéctica. Recordemos nosotros que ser buen dialéctico no significa tener la razón ni repuntarse en la verdad, porque significa más bien tener la argumentación suficiente para buscar convencer a alguien de una idea, independientemente de si esa idea es cierta o no, o si es buena o no. Y el presidente Gustavo Petro sabe que tiene esa argumentación, por eso la utiliza en exceso, la utiliza demasiado. Sabemos que el golpe blando es una distracción, como pueden serlo muchas otras afirmaciones que hace desde cualquier lugar de la geografía nacional para analizar lo que estamos viviendo nosotros los colombianos, que nadie nos puede evitar que nosotros observemos eso. Pero esas afirmaciones del presidente lo único que confirman es que el país se ha acostumbrado mucho a concentrar demasiado la atención en quien ejerce el poder ejecutivo. Todos los reflectores se ponen sobre él. No sabe uno si para destacarle sus mentiras, para destacarle sus infundios, o simplemente por el solo hecho de ser presidente. Pero esa condición lo lleva a estar errando y fallando, porque quien más habla, más cierra. Eso es un dicho de la filosofía griega antigua. Y precisamente el presidente se destaca por reconocer él mismo que la improvisación es uno de los patrones que guían sus decisiones políticas y sus afirmaciones frente a la opinión pública. De manera que el golpe blando, yo creo que el golpe blando se está endureciendo en la medida en que las actitudes del señor presidente de reprochar a los demás, de justificar lo que hace en el hecho de que se hacía antes, de tratar de endingarle a los demás las cosas que son evidentes para todo el mundo, de esa incapacidad de reconocer que hay dentro de su círculo inmediato, dentro de su primera línea, porque esa sí es una primera línea deshonrosa y desastrosa para el porvenir de Colombia, lo que estamos viendo alrededor del presidente. Dentro de esa primera línea
están unos soldados que lo único que hacen es acabar con este país. Nosotros no podemos sentirnos tranquilos en ningún momento. Nada mejor puesto que el ejemplo de la unidad de gestión de riesgo y desastre, porque el riesgo en el que nos tiene sometido este gobierno nos está llevando a un desastre institucional gigantesco. Prácticamente con ese nombre se está gobernando Colombia, porque estamos sometidos a un riesgo enorme de decrecimiento, de no aumento de la inversión, de desestímulo para que algún gestor privado pueda adelantar cualquier gestión que lo lleve a mover y dinamizar la economía nacional, y al mismo tiempo estamos viendo que el desastre sucede y ocurre a los ojos de todo el mundo, involucrando al Congreso, involucrando a los estafetas y al círculo privilegiado del poder del presidente Petro. De manera que si algo blando está sucediendo en este país, es la actitud de quienes, como nosotros consideramos que este gobierno está mal dirigido, simplemente nos quedamos nos quedamos muy insatisfechos, pero muy poco actuantes en contra de manifestarnos sobre lo que sucede. Yo invito a la ciudadanía colombiana a que se exprese, a que diga, a que alce la voz, a que diga que no está de acuerdo con lo que está sucediendo y con la forma como se enarbolan esas absurdas banderas de corrupción como si fueran propias, y cómo se ensoberbece a un país y cómo se dilatan y se destruyen las expectativas que nosotros tenemos de salir adelante en una Colombia sin corrupción. Una Colombia sin corrupción sería un gran regalo para celebrar los 20 de julio que conmemoran nuestra independencia. Lo cierto es que la figura del golpe blando ha estado siempre latente cada vez que se anuncia una investigación o se conocen hechos que, por supuesto, fomentan indignación y el repudio de los colombianos. El golpe blando es una figura entendida para decir que es un golpe de Estado en el cual no se utilizan patrones convencionales, sino el desprestigio, la división y, por supuesto, la desestabilización del régimen político dominante. Doctor Paulo César Liscano, ¿tiene razón el presidente de la República cuando dice que esto es una declaración falsa, lo que hace Olmedo López y Schneider Pinilla frente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que intenta efectivamente desarticular la relación y el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo? Doctor Enríquez, pues ahí hay mucho para cortar de esa tela. No se puede tapar con un dedo al sol con respecto a los fenómenos de corrupción que todos evidenciamos constantemente en los medios de comunicación. Pero también no nos podemos dejar nublar por la cantidad de ejemplos negativos como para que se nos vuelva una cultura general. Las generalizaciones, por lo general, las generalizaciones tienden a ser injustas y hasta que no se demuestren, pues se vuelven una doble injusticia cuando las difundimos. No nos queda otro camino que ser positivos. En el punto en el que estamos, tenemos que tener una capacidad de filtrar lo que nos informan, de reconocer que la mayoría de las personas deben hacer su trabajo bien, unos mejor que otros, pero en su gran mayoría todos pues se perfilan por hacer su trabajo, por hacer en sus instituciones lo que se debe, por trabajar por un beneficio general, solidario,
y digamos que esas manzanas podridas de las que nos hablan los medios de comunicación deben ser el propósito de unas noticias aisladas, no de tener un espectáculo que nos aproxima al pesimismo, que nos hace llenar de incertidumbre, que nos vuelve ese golpe blando a un golpe sólido, porque nosotros mismos estamos haciendo nuestros propios aportes. Nosotros mismos contribuimos con el fenómeno de corrupción cuando no nos informamos de los aspectos especiales de una acusación, de una denuncia, sino que simplemente tenemos la facilidad y la ligereza de estar difundiéndolas como si fueran la última realidad, sin tener una aproximación a un caso específico. Cuando hablamos en nuestras redes sociales con nuestros allegados, familiares, sobre lo grave que estamos, pero no nos preocupamos por tratar un tema, solo uno de los 10 problemas que veamos en nuestra realidad. Con que tratáramos un tema, nos aproximáramos a descubrir, dilucidar sobre uno de los temas, creo que estaríamos haciendo un avance mucho más positivo sobre esas realidades. Es que enfrentamos muchas aristas de esa verdad. Una frase que saco en este momento de lo inédito que creé es que no siempre la verdad prevalece, pero siempre se perciben sus consecuencias. Es decir, que nosotros tenemos la necesidad de tener un autocontrol administrativo de nuestros actos para no contribuir a esos fenómenos de corrupción. Si las percibimos, pues lógicamente tenemos que actuar como ciudadanos, como entes participantes de la política y de lo que nos concierne, pero también tenemos que ver que hay capacidades de difundir este negativismo, esta capacidad de ver en el gobierno, en el contragobierno, tantos aspectos negativos que estamos nosotros haciendo duro ese golpe. No con esto pues se quiere que se piense que se está ante un gobierno completamente legitimado en la transparencia y en la objetividad, pero tampoco podemos decir de todos sus aspectos que sea lo contrario. Entonces ahí es donde tenemos que mantenernos nosotros también desde ese cernimiento de las verdades y de la manera en que nos llega, desde la necesidad que tenemos de encontrar que hay carencias de una conciencia social. Nosotros podemos ir permeando una pedagogía, haciendo buen uso del buen ejemplo. Si nosotros tenemos actitudes de corrupción permitiendo o subiéndonos al transporte público de manera ilegal, o si permitimos que haya gente que pague por el orden en una fila, o compramos material musical pirata, o vemos a los niños pidiendo, los indígenas o los niños pidiendo limosna en la calle, pero no hacemos nada, nosotros estamos contribuyendo a esos fenómenos de corrupción. Siempre hay algo para hacer, siempre podemos comprometernos con que disminuya y tener una manera de contribuir a esa contracultura, porque en este momento tenemos una percepción de una cultura de corrupción, pero siempre hay una manera de corresponder en una contrafórmula a esa contracultura de corrupción con una contracultura de la corrección. Podemos aportar en esto. Nosotros no podemos permitir que haya personalidades sociópatas, personas que tengan en nuestro entorno necesidad de expresar una megalomanía, una capacidad de que se le dé valor a lo que no debería tener un valor para poder mostrárselo a los jóvenes. No podemos tampoco desconocer que los medios de comunicación, las redes sociales, todo hacen hoy en día mucho más vulnerable al corrupto. Esa vulnerabilidad es mucho más importante ahora cuando podemos tener acceso a tantos mecanismos de control que me parece muy, muy útil, que los personas puedan llegar a controlar desde videos, desde grabaciones, el ejercicio de las personas. En fin, para dar ese círculo, un poco en ese círculo, todos tenemos oportunidad de reflejar
una capacidad de esperanza en el otro, una esperanza en no desahuciar el presente, porque muchas veces se dice que los jóvenes son los quienes tienen la capacidad de cambiar esto. No, todos tenemos la oportunidad de desahuciar, de no desahuciar el presente y de actuar para que tengamos un camino más positivo. Muchísimas gracias, doctor Paulo César Lescano, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Igualmente al doctor Nelson Rodolfo Amaya y al doctor Carlos F. Ramírez. Lo hemos visto. Siguen conociéndose situaciones que revelan y desnudan el estado de la política actual. Si hay imputaciones falsas, se tiene que demostrar la falsedad de esa declaración. Si por el contrario, lo que se pretende es, a través de declaraciones, obtener beneficios procesales sin importar incriminar a personas inocentes, entonces esa búsqueda de beneficios en un sistema judicial debe ser sancionada y los órganos de control actuar conforme a derecho. Lo cierto es que esta situación debe provocar en la sociedad colombiana una reflexión que trascienda de la superficialidad. ¿Hacia dónde vamos como país? Este 20 de julio, los colombianos debemos reflexionar sobre nuestra sociedad. Estamos hablando de los mismos problemas, de las mismas situaciones que todavía no encuentran solución. ¿Acaso no tenemos las capacidades para resolver, insisto, el problema del agua potable? ¿Acaso no tenemos capacidades para resolver el problema del empleo y la productividad, de la calidad de la educación, del desarrollo científico y tecnológico? Por supuesto que lo tenemos. Es hora de avanzar. Y desde aquí deseamos que tanto al presidente de la República como a su equipo y a la sociedad colombiana le vaya bien. Desde nuestros escenarios tenemos mucho que aportar, observar y reflexionar. Feliz 20 de julio para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla y no olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos.